Cristina Soledad Ayala, joven de 20 años, hincha del Club Cerro Porteño, finalmente falleció esta mañana tras haber recibido un impacto de bala en el cráneo. Hasta el momento, no se cuenta con mayores datos sobre los presuntos autores del homicidio. El juez Oscar Delgado aceptó la imputación de Roger Adelmasi, más conocido como el Doctor Horror, por los hechos punibles de abuso de documento de identidad y producción de documento de contenido falso. Más que lograr una condena para el médico brasileño, el caso investigado podría abarcar a presuntos cómplices que tendría en el país. Sin resultados positivos en la búsqueda de los secuestrados Arlan Fick y el policía Delio Morínigo, las fuerzas de tarea conjunta realizaron 2 allanamientos donde solo levantaron evidencias. Los procedimientos se efectuaron un día después que el padre de Fick haya criticado al gobierno. El gobierno accedió a casi todos los reclamos de los gremios docentes e incluso ofreció más beneficios. El gobierno afirmó además que se llevará a cabo una inversión progresiva en el presupuesto de educación hasta llegar al 6,5% del Producto Interno Bruto. Esto representa el doble de lo que actualmente se destina a esta cartera de Estado. Sin embargo, los educadores se mantienen en su postura y no levantarán el paro. Y es pasar de invertir $518 a $1.248. Esas son nuestras expectativas. Nosotros respetamos las expectativas. Más de 1.400 niñas sufrieron abusos sexuales en la localidad de Rotherham, al norte de Inglaterra, entre 1997 y 2013. La noticia conmociona a toda Europa y acusan a bandas criminales pakistaníes de ser los autores del terrible crimen.